Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy y pues prácticamente ya vamos a dejar a un lado el tema de los sacerdotes, ¿verdad? Ya hablamos clara y detalladamente conforme a la Biblia toda la historia de ellos hasta el nacimiento, hasta que el Señor Jesús les quita ese privilegio que tenían, ¿verdad? Del sacerdocio levítico, se lo quita y dice hasta aquí se termina, ¿verdad? Ahora va a comenzar el mío, ya lo vimos en secciones anteriores. Y también hablamos acerca del tema de la iglesia, ya vimos desde cuándo nació, ¿verdad? No he recibido ningún comentario de nadie, así que dice un refrán, el que calla otorga, ¿sí? Después hablamos de un tema muy interesante que es de las mujeres, si pueden ser pastoras o no. Ya vimos el tema el día de ayer, lo dijimos detalladamente, ¿verdad? Para redondear un poquito, podríamos hablar acerca de que en el Antiguo Testamento no nos olvidemos de esta, ¿cómo se llama, hermana? Débora, la sacerdotisa Débora. Dice, cuando mis hermanos los judíos, ¿sí?, doblaron las manos, ¿sí?, ya no les temblaron las patitas a los judíos, me levanté yo como madre para ir a la guerra contra Sisara, ¿verdad? Entonces se levantó ella, porque ya los judíos ya no podían, ya no sabían qué hacer, tenían mucho miedo. Después también tenemos a la reina Esther, que vio por los judíos. ¿Y quién era? Una muchachita que no tenía ni un valor, junto con su tío Mardoqueo. Y miren hasta dónde llegó a ser la reina Esther y velar por el pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que necesariamente tienen que tener el puesto o el nombramiento de sacerdotes cuando alguien ve por el pueblo de Israel o por su iglesia? Tenemos otros ejemplos también, pero vámonos un poquito más rápido. Uno más que les quiero dar con Pablo, y en la historia de Priscila, junto con su esposo Aquila. Pablo menciona primeramente a Priscila, ¿sí? Dice que en casa de Priscila había una misión y ahí se hablaba de la palabra de Dios. Pablo la visitó, pero hay un dato muy interesante. Pablo menciona primeramente allí, en cuestiones espirituales, a Priscila, y después habla de Aquila, su esposo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Priscila llevaba la voz cantante allí y era mujer, y Pablo la deja a cargo de esa iglesia. ¿Qué significa que Pablo la dejaba a cargo de esa iglesia, de ese lugar de adoración a Dios? Porque ella era la que veía por la iglesia. Aquila, su esposo, pues entre que estaba a un ladito, entre que la apoyaba y estaba a un ladito. Pero Priscila era la persona más importante para Pablo en esa congregación. Y tenemos el caso de Lidia, aquella mujer que vendía púrpura, que vendía perfumes, era cosmetóloga, o sea, vendía cosméticos. Por eso es que ella era muy popular y como se dedicaba al comercio de la cosmetología, por eso es que acaparaba mucha gente, en su mayoría mujeres. Pero ¿qué hombre tampoco compra un perfume? Todos los hombres también compramos perfumes, ¿verdad? Y teníamos que ir con ella porque ella era la vendedora de púrpura. Sin embargo, hay un dato muy curioso y esto quiero que lo tengan muy presente. Cuando Tito empieza la revolución sobre los judíos, y no nada más sobre los judíos, sino también sobre los romanos que servían a Cristo. Entonces, esta Lidia se va a Italia, a Roma. Ella es la que se va a Roma. ¿Y saben qué, hermanos? Pablo, cuando sabe que Lidia se va a ir a Roma, ¿sí?, y ya había personas allá en Roma que ya
conocían algo del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo le da a Lidia la carta a los romanos. Él se la da a Lidia, y Lidia es la que lleva la carta de los romanos a Roma, y se la da a ver a los hermanos de Roma, al grupo de hermanos que ya se reunían en Roma para alabar al Señor. Ella es la que le lleva la carta de los romanos a Roma. Es una completa mentira lo que dice el catolicismo al decir que Pedro fue a Roma, y que ese famoso Quo Vadis, que a dónde vas, es una farsa también, porque Pedro, cuando sucedió el problema de Jerusalén con respecto a Tito, al general que los empezó a matar, ¿sí?, él se fue a un lugar que se llama Antioquía, pero era Antioquía de Pisidia, ¿sí? Y Pablo y Pedro allá se quedó, allá se quedó a vivir. Pero ¿qué era Antioquía? Era un lugar que era una colonia subyugada por el gobierno romano. Allí era Cesarea, no es Antioquía, Cesarea. Ahí en Cesarea de Filipos, allí es donde llega Pedro a vivir sus últimos días. Pero como ya venía la revolución contra los cristianos, allí es donde matan a Pedro, no en Roma, Italia, como dicen los católicos. ¿Y por qué le pusieron Cesarea? Porque era en honor a los césares romanos, que tomaban ese lugar como un lugar veraniego para sus descansos, ¿sí? Entonces, católicos, no es cierto que Pedro es su primer papa, porque Pedro jamás pisó Roma, y eso del Quo Vadis también es una farsa. Díganle bien, háganselo ver a sus sacerdotes, que les den bien la historia. Pedro nunca llegó a Roma, y tampoco fue su primer papa, porque Pedro nunca no estaba muy de acuerdo en llevar el evangelio a los gentiles, menos a los romanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo entró el evangelio de Cristo a Roma? Por medio de Lidia, porque Lidia fue la que le llevó el evangelio el evangelio de los romanos a Italia, a Roma. Se los llevó Pablo, se los mandó a los cristianos que ya vivían en Roma por medio de Lidia, ¿sí? Ya con el tiempo, cuando Pedro se embarca en su cuarto viaje misionero rumbo a Roma, ya había una congregación para recibirlo, y fue que lo recibieron cuando llegó a Roma. Nada más que él llegó en calidad de preso, pero él, a un preso, le hablaba de Cristo, les hablaba del evangelio, porque le daban la facilidad, porque tenía la ciudadanía romana, le daban la facilidad de salir a predicar, y él llevaba el mensaje de Cristo a Roma. El que llevó el evangelio ya en concreto, el evangelio de Cristo a Roma, fue Pablo, no fue Pedro. Así que tengan. Y con respecto a que a veces decimos también nosotros los cristianos, nuestros hermanos católicos, perdónenme, pero los católicos no son nuestros hermanos. Y les voy a decir por qué. Porque ¿recuerdan cuando Jesús predicaba y llegó un discípulo y le dijo: maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren verte? Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad de mi Padre. Si hay algún católico que hace la voluntad del Padre como debe de ser, podríamos considerarlo hermano. Pero si no hace la voluntad de Dios como Padre, no es nuestro hermano, es un adorador de Satanás, ¿sí? Así de fácil, así de simple y así de sencillo. Es un anticristo, porque si no hace la voluntad del Padre, la cual
nuestro Señor Jesucristo vino y llevó a cabo, entonces el católico es un anticristo también. Acuérdense que los anticristos es aquel que no hace la voluntad de Cristo. Y los romanos, los católicos, no hacen la voluntad de Cristo. Y tienen adoración por las imágenes, ¿sí? Y por sus credos le dan más vialidad, más veracidad a sus credos personales que formaron ellos que a la Santa Biblia. Entonces, amados hermanos cristianos evangélicos, si ustedes sirven a Cristo, llámense hermanos entre ustedes. Pero si a los católicos no les podemos decir hermanos. Que ellos nos digan hermanos separados, ese es problema de ellos. Pero si ellos dicen que Pedro fue su primer papa, están equivocados, porque Pedro jamás llegó a Roma, jamás fundó una iglesia en Roma, jamás hay escritos de ningún índole de que diga que Pedro visitó Roma. Pedro estuvo en Roma y Pedro fue su primer papa. Recuérdenles, Pedro vivió en Cesarea de Filipos, y Cesarea de Filipos está dentro de Israel, ¿sí? Y era una ciudad donde, sí es cierto, era una colonia que tenían incautada los romanos, y ahí era una ciudad, un lugar veraniego, de paseo, de descanso para los césares. Por eso le pusieron Cesarea, pero es Filipos, nada más que ya después lo nombraron como Cesarea de Filipos. Y si en un momento dado, insanamente, dicen que Pablo podría ser el primer papa, ¿saben por qué no quisieron aceptar a Pedro como primer papa? Porque en el primero y el segundo capítulo de Roma, Pedro le dice sus verdades a los romanos, sin vergüenzas. Destruyeron la obra maravillosa de Dios. Empezaron a meterse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Fueron una bola son ustedes una bola de homosexuales, lesbianas. Y da una lista de todos los pecados que han hecho los romanos. Por eso es que dijeron a Pedro a un lado. Y ahorita los sacerdotes no te hablan acerca de las epístolas paulinas, las hacen a un lado. ¿Por qué? Porque Pablo les habla de todas las corruptelas que hay dentro de su organización. Por eso usted no le llame hermano a un católico. La Biblia respalda lo que les estoy diciendo y ustedes sabrán si lo toman o lo dejan. Con respecto a los sacerdotes, dicen que es que Pablo dice que no permite que la mujer predique. Ok, Pablo lo dijo y ya les dije el motivo por el cual Pablo había pedido que no aceptaran a las mujeres como predicadoras. Pero ya saben ustedes cuál es el motivo. No era nada más porque sí. Pero eso sí, les recuerdo que Pablo dijo que el sacerdote tenía que ser un hombre intachable, y que si tenía un hijo que fuera contumaz y rebelde, no podía ser sacerdote. Igual también para los del el diácono de la iglesia, si tiene un hijo rebelde o una hija rebelde, no puede ser diácono. Y cualquiera que tenga un cargo dentro de la iglesia, si tiene un hijo rebelde, no puede ser diácono. Y si ustedes dicen que Pablo dijo eso, yo les comento en qué parte de la Biblia dice Pablo que pueden meter el shofar, en qué parte de la Biblia dice que Pablo dijo que podían meter las bolsitas de bendición, los danzarines, una cruz ahí dentro del templo, los velos en las mujeres. ¿Dónde dice eso? Tantas abominaciones que han metido a las iglesias, ¿sí? Aberraciones que han metido. Ya hablamos acerca de eso, que la iglesia, así como le dio un golpe duro a Satanás cuando ella recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero ella también curó la herida de Satanás metiendo todas esas aberraciones, todas esas abominaciones dentro de la iglesia, incluyendo hoy en día. Eso nunca lo dijo Pablo. ¿Y por qué si dicen la mujer no puede predicar? Pero Pablo en ningún momento, todo lo que les dije,
Pablo algunas cosas no nos dice que hagamos, y las que sí dice que hagamos, no las hacemos. Los pastores agarran a sus mejores, a los más chismosos de la iglesia, para ponerlos en los puestos directrices. ¿Por qué? Porque se le tienen, nada más está viendo qué chisme le aparece por ahí para ir a comentar al pastor, y esos son los que el pastor confía. Mañana ya terminamos con esto, mañana comenzamos con las profecías del profeta Ezequiel. Que Dios les bendiga, soy Juan Carlos Muñoz.